Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. ¿Te sientes un poco sobrepasado? ¿Tienes esa sensación de que, por más esfuerzo que hagas, no podrás? ¿Asumes más responsabilidades de las que te corresponden? Si respondiste afirmativamente, tienes un problema de límites. En esta nueva serie abordaremos este interesante tema intentando responder algunas preguntas. ¿Cuál es el origen de los límites? ¿Surgen a causa del pecado? ¿Son buenos y necesarios? Acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo capítulo, aquí en Entre Semana. Nueva semana, nueva serie. Esta semana, ya lo anticipamos la semana pasada, hablando acerca de límites. Esto es una serie que estamos haciendo basado en un libro muy popular. Conocido, sí, es popular. Sí. Por los autores Dr. Henry Cloud y John Townsend. Los dos son psicólogos, sí, tengo entendido. Sí. Creo que sí. Cristianos. Escribieron este libro y, como suele suceder en el mundo cristiano, después sacaron un montón de otras tiene sus otros años, derivados. Sí, tiene sus años el libro, ¿eh? Sí. Sí. Pero me parece que el contenido es muy no solo actual, sino muy, o sea, como que es atemporal. Es un libro que porque toca un tema muy sensible, como dijiste, hay límites con hijos adolescentes. Sí, en el noviazgo, claro, matrimonio. Con los hijos que no se van de casa, para todos, ¿no? Aunque sí tengo que decir, he leído Límites en el matrimonio y fue bueno porque habían cosas que no... Porque muchas veces estos libros es como que la misma cosa reempaquetada, pero para otra audiencia. Por lo menos las otras que he leído sí dan nueva información. Está de buenísimo. Tal forma que se va complementando. Pero bueno, yo creo que una de las razones por las cuales es algo atemporal es porque este tema de límites es un tema que tanto se distorsiona, y yo diría hasta más en Latinoamérica, que constantemente tenemos que regresar a esto, porque, a ver, los límites van, o más bien la falta de límites hace que nos sentimos fuera de control, que no tenemos control de nuestras propias vidas. Que no puedo, que no me alcanza el día, que no puedo con todo, y si te agarró hoy cruzado en un mal día, en una mala semana, colapsa, se dice, listo, hasta aquí, se acabó. Se acabó, no sé qué cosa, pero se acabó. Sí, y personas, o sea, si tú pones un límite, entonces te acusan de poco amoroso, de no tomar en cuenta las necesidades de las otras personas, etcétera, etcétera. Hay algo interesante con los límites, y de ahí me quiero ir a lo que tú dijiste en cuanto a lo cultural, ¿no? Tú siendo criado en un contexto estadounidense versus contexto latino, conociendo contexto latino, es como que más allá de si uno es bueno o es malo, hay una cuestión cultural también relacionada con límites. Pero quisiera partir por una cuestión que siempre me ha llamado la atención. Yo percibo que la palabra límites tiene una connotación negativa. Es como cuando, tengo que poner límites. Es como que aparece la palabra límites cuando ya estamos con el agua hasta el cuello. Claro. Como que cuando hay un problema hay que hablar de límites. Por lo tanto, como tiene una connotación negativa, la persona que termina poniendo límites a veces lo hace sobre reaccionando a una situación desbordada, por lo tanto lo hace mal, o lo hace con mucho sentimiento de culpa. No sé si lo has observado. O sea, es como, ya tengo que poner un límite acá. Estoy hablando en la situación que sea, ¿no? Desde cosas súper cotidianas como cosas a lo mejor más profundas. Sí, es como la persona que tiene la fiesta en su casa y está, o sea, se descontrola y después ya se harta y dicen, ya, se van todos. Entonces siempre es un extremo u otro. Entonces, sí, y es como que yo pongo límites cuando me harto. Pero yo creo que tenemos que volver a las bases, a entender qué son límites y sobre eso construir. Y después sí, hablemos en cuanto a lo cultural, porque yo creo que tengo un par de teorías. Sí, hay algunas cosas ahí. Y bueno, creo que eso es una de las... así empieza el libro, y es una de las cosas que a mí más me gustó del libro, que creo que lo recomendamos, sí, en lectura recomendada hablamos de este libro, que tiene que ver con... Lo primero que hace el autor es hablar de... cuenta unas historias, ¿no? Como para identificarte, decirte...
tú tienes un problema de límites. Inclusive estaría interesante, ¿no? Preguntarnos, personas que dicen todo así, o sea, que todo que sí tiene un problema de límites. Ajá. Si dice todo que no, también tiene un problema de límites. Si hay una tendencia a asumir, por ejemplo, más responsabilidades de las que corresponden. Uh-huh. O sea, estoy hablando desde términos laborales, términos familiares. O sea, esa sensación de la mamá, de tengo que ser mamá y papá porque mi esposo no se motiva. Del hermano mayor que dice, tengo que ser, qué sé yo, o mi mamá me pide que sea el papá de mi hermano, porque, o sea, es como que si somos bien así crudos en el análisis, me parece que este tema de ausencia de límites o límites mal puestos es más común de lo que nos gustaría. Sí. Y creo que vamos a rascarle profundo, ¿no? Pero diría que es una de las causas o de los motivos más grandes de pedir ayuda en contextos de iglesia, ¿no? No sé qué hacer. No dicen tengo un problema de límites, sino que no sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, no sé qué hacer en mi trabajo, no sé qué hacer con el ministerio, no sé qué hacer. O sea, es como que una sensación de vida desbordada nos dice hay problema de límites, pero es poco común que una persona venga y te dice, Alex, necesito pedirte un consejo porque yo tengo problema de límites. Sí, ¿no? Más bien viene como que es que mi mamá me pide demasiado. No sé decirle que no. O ni siquiera, hay personas que ni siquiera llegan a ese punto. O sea, es como que si tan solo mi mamá cambiara, si reconociera... si no se metiera tanto en mi vida. Lo cansado que estoy y es como que habla con ella para que se dé cuenta. Y es como que no, tú tienes que saber cuál es tu límite y ponerlo. Y creo que hay dos extremos, ¿no? Como tú mencionaste, ¿no? Un límite es igual a un muro y no, un límite no es un muro. Y un límite, o sea, no es nada, es el otro ausencia extremo. O sea, total. Simplemente no existen límites. Y yo creo que si entendemos la definición de un límite, es una línea que marca propiedad. Sí. Entonces... así define el diccionario. Correcto. Interesante eso de que marca propiedad, porque eso está relacionado quizás a un elemento que es fundamental para entender límites. O sea, si esta es mi propiedad, pongo un límite, de aquí para acá me corresponde a mí. Sí. De aquí para allá ya no me corresponde. O sea, va marcando un concepto de responsabilidad que creo que es quizás la primera cosa que tendríamos que poner por la mesa. Vamos a seguir desarrollando este tema, pero está íntimamente vinculado a un sentido de responsabilidad, ¿no? Los países tienen límites. Por lo tanto, jurídicamente, las leyes de un país se cumplen o tienen jurisprudencia, como dirían los abogados, hasta ahí. Y hay países, siguiendo con ese ejemplo, donde hay una muy buena relación entre los países y el límite es casi invisible. O sea, uno se da cuenta, dice, crucé de, qué sé yo, de Italia a Francia. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Cómo? Bueno, no, sí, se cruzó y ahí está el límite. Entonces se sabe exactamente dónde está. Pero digamos, la buena relación ha hecho de que no se necesite una división tan fuerte, tan marcada. Sin embargo, si vas de, qué sé yo, India a Pakistán, ahí tú te das cuenta hasta cuando te estás acercando a la frontera, porque hay animosidad. Entonces, el tema de límites también. Bueno, acá lo vemos en las carreteras, pasas de un estado a otro y claro. El límite se ve claramente sin embargo, cuando uno está en un desastre, ¿no? Hay un montón de leyes. Hay un montón de leyes que cambian. Claro. Hay un montón de cosas. Sí, es curioso. Hay una parte donde cruzas de un estado al otro y te das cuenta por el estado de la carretera. De la carretera, sí, ¿no? Es como que ¡pum! Hay un montón de hoyo. Ya. Listo. Ya sé. Pasé el límite. Sí. O sea, por más que queramos, límite es una realidad de la vida. Porque hay personas que tienen aversión a esta palabra. Luchan con la culpa y es como que tú les llegas a hablar de límites y es como, no, pero es que como que hay una... volviendo al tema inicial, hay una connotación negativa cuando en realidad es algo propio de la vida. O sea, si no hubiese límites, esto sería un caos.
Sí. ¿no? Y quizás eso es algo que tiene que ver con lo que queremos abordar en este primer episodio, que tiene que ver con la naturaleza de los límites. ¿De dónde surgen? Los autores proponen varias cosas. Y nosotros vamos a tomar del libro, vamos a meter también nuestra cuchara un poco ahí. Pero pensando, hablando un poco de esto, uno cuando ve cómo funciona Dios en esta, ¿cómo le llaman los teólogos? En esta espiritualidad intratrinitaria, cómo funciona el Dios trino, uno puede ver responsabilidades muy específicas, ¿no? El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero hay individualidad en la Trinidad, ¿no? Donde el Espíritu Santo dice que Jesús dice, él va a tomar de lo mío y os lo hará saber, ¿no? Él no hablará por sí. El Hijo en Juan capítulo 5 dice, yo no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, ¿no? No hablo por mi propia cuenta. El Padre dice, todo juicio he delegado al Hijo. O sea, si te das cuenta, no sé si es ir muy lejos, pero podríamos afirmar que los límites surgen de la misma naturaleza de Dios. Es muy, ¿cómo lo ves? Es muy... O sea, porque no hay un versículo que diga, los límites son parte de la naturaleza de Dios. Yo creo que sí, pero yo creo que límites es algo íntimamente relacionado con la cuestión de individualidad. Yo no puedo ser un individuo aparte de otras personas si no tengo mi propia responsabilidad, y esa responsabilidad demarca un límite. Porque una responsabilidad significa esto entra solamente dentro de tu ámbito y es algo que solamente tú puedes hacer. Y bueno, es súper más filosófico, pero son muchos los filósofos que hablan de que tú o sea, tú existes como ser cuando otro ser te valida, distinto de mí. Yo sé que es una fumada, pero es como, ¿cómo sé que tú eres tú y no eres una imaginación? Bueno, un otro te valida, pero te valido porque no eres yo. O sea, tú tienes tu individuo. Aquí hay una persona llamada Alex que está sentada frente a mí y no es algo que yo me estoy imaginando y no eres yo. Entonces, desde el punto de vista de la observación simplemente, ya el hecho de que haya límites, el hecho de que haya individualidad de personas, mira, acá hay una persona distinta a otra persona, ya hay un concepto de límites implícito. No sé si me explico. O sea, el hecho de que hay una individualidad. Los filósofos hablan mucho de eso porque, viste que cada uno en su mundo filosófico puede decir lo que se le dé la gana, pero ¿por qué tú eres tú? Ajá. ¿Y por qué tú no eres yo? Y están ahí filosofando de la vida, claro. Pero hablan de que... ¿Será que somos cerebros en una jarra? Pero te valida un otro. Ajá. Al validarte un otro, te está validando a alguien que es otro individuo. ¿Entiendes? Distinto de. Y lo podemos comprobar y ellos empiezan a filosofar. Pero me llamó la atención lo que dijiste porque límites está íntimamente relacionado, por lo tanto, la individualidad. Al hecho de ser un individuo, ¿no? Que implica responsabilidad. Este eres tú, aparte de este otro, aparte de este otro, aparte de este otro. Claro. ¿No? Y aunque suene muy básico, pero eso marca que los límites son parte de la naturaleza esencial, entonces, de cualquier persona, ¿no? O sea, no, cualquier persona, por el hecho de ser persona, ya tiene límites. Sí. No sé si me fui muy por la rama, pero... Sí, medio me ahogué un poco, pero ya salí. Sí, creo que tiene sentido el hecho de que, o sea, como a veces nosotros queremos tratar a nuestros hijos como si ellos fueran extensiones de yo. Exacto. Bueno, ahí está entonces, la bajada práctica. Sí. Entonces, cuando yo me doy cuenta que esa persona no soy yo, sino que es una persona, entonces yo no puedo exigir o demandar o lo que sea, porque no... O sea, mira, cuántas veces sucede, ¿no? Quisiera que mi hijo sea doctor. Ajá. Pero no quiere ser doctor. Pero yo siempre quise ser doctor, claro. No pude. Y lo siento, tu hijo es tu hijo, tú no eres tu hijo y Ajá. puedes sugerir, pero él va a hacer lo que él quiere hacer. Exacto. Entonces, yo creo que es interesante, ¿no? O sea, hay límites. Bueno, aquí los autores hablan acerca de diferentes
ejemplos de límites. Y uno es la integridad física. Nosotros tenemos piel, estamos... hay claridad en cuanto a la diferencia entre una persona y otra. Y es interesante, ¿no? O sea, cuando un niño crece, desafortunadamente en una situación de abuso, donde desde muy pequeño se le fue enseñando de que su integridad física no le correspondía a él, sino que cualquier persona puede violar ese límite sin repercusiones. Esa persona tiene un sentido muy, muy, muy distorsionado acerca de otras personas, porque lo que le fue enseñando es de que aquí, en cuanto a lo físico, no hay límites. Claro. Entonces, para crecer de manera sana, yo tengo que saber que hay un punto donde yo termino y la otra persona comienza. Sí. Y pensando en paternidad, maternidad, recién hablabas de quiero ser doctor, los papás que, es que mi niño nunca hace lo que yo le pido, pero después lo termina haciendo por él o por ella. Entonces, niego su individualidad porque no permito que asuma su responsabilidad o no lo dejo a las consecuencias de su irresponsabilidad. Porque dos cosas que mencionan los autores es que límites y responsabilidad están íntimamente relacionados, porque límites marca, como límite dice, hasta aquí llego yo, marca mi sentido de responsabilidad. Y el autor dice claramente, el concepto de límites proviene de la naturaleza misma de Dios. Dios se define como un ser único e independiente con responsabilidad propia. Por lo tanto, el hecho de yo no respetar límites o decir, bueno, era responsabilidad de mi hijo, pero yo lo hice igual. Estoy de alguna manera, no negando, pero estoy yendo en contra de una cuestión esencial. Claro. Dios es un ser que por el hecho de ser ya tiene límites. Aunque a lo mejor suena raro, ¿cómo Dios va a estar limitado? No, tiene que ver con sentido de responsabilidad. Incluso si tú ves a Génesis 3, la verdad, ¿qué hubiera sido más fácil? Yo me hago cargo, está bien. No pasa nada, ya. Te dije que sí, pero bueno. Sigamos como si nada hubiera sucedido. Pero comienza una cadena de consecuencias que nace de ese pecado. Dios dio una instrucción, puso toda la responsabilidad sobre el hombre y la mujer. Ellos violaron ese límite, digamos, que Dios había puesto, y Dios permitió que las consecuencias naturales de esa decisión hecha en rebelión llegar a su conclusión máxima o su conclusión natural. Dos cosas que vienen a mi mente rápido. Pensando en Génesis 3, estaría interesante hacer una parodia. ¿Cómo se dice un Dios papá latino? ¿No? O sea, tranquilo, no hay problema. O se enoja, pero no le echa. Claro, se enoja, ¿viste? Hace ¡no! Pero sigue ahí. Es interesante que hay algo que me llama la atención en Génesis 3, que Dios no les recrimina a Adán y Eva por aquellas cosas que no eran su responsabilidad. O sea, Él va claramente con aquello que Él fue explícito. O sea, yo fui explícito, come de todo menos de esto. Y es explícito al respecto. O sea, no es como, hey, ¿por qué no hiciste, no sé si me explico, no, totalmente. No le pidió cuenta de lo que no era su responsabilidad. Bueno, hay muchos debrayes teológicos también acerca de cuál era la responsabilidad de Adán y Eva. Dios le pregunta específicamente a Adán, ¿tú comiste del árbol? Entonces Adán obviamente hace su excusa y después Dios le pregunta a Eva, ¿qué has hecho? Y después Eva obviamente echa la culpa a la serpiente. Pero hay personas que dicen, no, el pecado de Adán fue no parar a Eva. Fue no intervenir. Y digamos, hay personas que sostienen esa postura. Está bien, los respetamos. Solo que no es algo respaldado en el texto. No tiene la evidencia exegética es débil, 1. Y 2, iría en contra del principio que estamos hablando. Sí. Bueno, pero la responsabilidad es más inferencia, ¿no? Porque quienes fueron creados a imagen de Dios fue Adán y Eva, y a quienes se les dio el mandato de dominar, sojuzgar la tierra y ser sus representantes fue Adán y Eva. Al actuar en contra de lo que Dios dijo, Adán y Eva están decidiendo no hacer aquello que fueron creados como propósito.
¿no? Está bien, pero no. Ahí sí que o sea, pero a lo que voy es, Adán no era responsable de la decisión de Eva, ni Eva responsable de la decisión de Adán. Yo escuché una vez también, una vez que como que Adán se vio obligado a tomar del fruto, porque si no, entonces Eva hubiera quedado a la deriva y él por su amor y por querer estar con ella y protegerla. Peco contigo. Bueno, eso nos marca otro principio. Límites, por lo tanto, no surgen a causa del pecado. Porque quizás esa connotación negativa responde claro, es que como vivimos en un mundo caído hay que poner límites. No, como límites tiene que ver con responsabilidad. Dios crea al hombre y no los crea como ustedes van a ser un mini yo. Sí. No, los crea a imagen. Tus responsabilidades es extender mi reino, pero tú no vas a cumplir mis responsabilidades. Ni yo como Dios voy a cumplir las que son tuyas. Por lo tanto, límites no son a causa de pecado. Y se me hace eso que da como para filosofar bastante, porque quizás mucho de la connotación negativa de la palabra límites es que la asociamos a pecado, o la asociamos a caos, a una vida... necesito poner límites cuando ya la cosa no va más, ¿no? Pienso a veces como en el tráfico. O sea, es como cuando ya es un caos hay que poner límites. Y quizás hay mucho de eso, pero si la cosa fluyera y todos respetáramos cuando manejamos, a lo mejor cuando entenderíamos límites como mi responsabilidad, diría, bueno, voy manejando respetando el límite ajeno y asumiendo mi responsabilidad. Bueno, ese es un debraye mío filosófico. Pero incluso cuando vemos en Gálatas, capítulo 6, hay un tema que, o sea, no es que todos se entremeten con todos, y hay una, por ejemplo, 6.1 dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Entonces ahí ves, nos llevamos la carga. Claro. Y después, si saltamos al versículo 5, dice, porque cada uno llevará su propia carga. Bueno, ¿cómo? Y ahí, es una de mucha confusión y dependiendo de cómo quieres que vaya la conversación, puedes decir, no, o sea, tenemos que ayudarnos, tenemos que llevar la carga. Si quiero llegar hasta el 2. No, que cada uno lleve su propia carga. Entonces, o sea, hay un tema aquí con esto de la carga, de la responsabilidad, ¿no? Gálatas 6 parece comenzar diciendo, ayúdense. Claro. Pero después dice, pues cada uno sea responsable de su propia carga. ¿Cuál es la...? Bueno, hay otras traducciones quizás que son más claras. La NBI traduce el versículo 2 como ayuden a llevar sus cargas, y el versículo 5 dice, pero cada uno cumple su responsabilidad. Y porque son dos palabras griegas distintas. O sea, partiendo de ahí, ya eso hay una distinción. Es interesante porque la palabra del versículo 2 tiene el sentido de carga o preocupación, o sea, algo muy difícil, una abundancia, algo excesivo. O sea, es como esto que me es imposible llevar, ayudémonos. Y posiblemente por el contexto del versículo 1 está hablando acerca de algo, tal vez, en cuanto a pecado, en cuanto a restauración. ¿No? Y la del versículo 5 tiene que ver con, después sigue el versículo 3, ¿no? Si alguno cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo, cada cual examine su propia conducta. Claro, fíjate cómo empieza el versículo 1, ¿no? Restaurarle, pero mirándote a ti, no sea que tú mismo seas tentado. Entonces, mira tu conducta, si tiene algo de qué presumir, pero no se ande comparando. O sea, tú no eres más ni eres menos, ¿no? Y llega el versículo 5, que cada uno cargue con su propia, dice, responsabilidad, dice la NBI. Y ahí la palabra griega es otra. Y este concepto de responsabilidad tiene que ver con los diccionarios hablan de algo determinado para ser transportado, tamaño específico de esto es lo que tú puedes llevar. Algunos dicen que era la palabra que se usaba para los soldados que llevaban sus mochilas, pero no hay mucho al respecto. Pero la idea es, esto es lo que está dado para ti. Esto es tu responsabilidad y hágalo, ¿no?
Y me parece que eso hay una distinción. Entonces, yo estoy abrumado de trabajo, tú me ayudas. Tú estás abrumado de trabajo, amigo, te ayudo. En ese sentido, versículo 2 lo que está diciendo es preocupémonos los unos por los otros. Uh-huh. Si podemos quizás cambiar no cambiar la traducción, sino que hablar del sentido. Pero en cuanto a tu responsabilidad, lo que es tu responsabilidad yo no la puedo cumplir. Te puedo ayudar cuando estás con muchas cosas. Me puedo preocupar por ti respecto de tus responsabilidades. ¿Cómo puedo ayudarte a cumplir tu responsabilidad? Pero nunca cómo puedo cumplir tu responsabilidad. Claro. O sea, a lo mejor es semántico, pero la diferencia es enorme. Sí. Sí, y creo que cuando lo entendemos esa diferencia, ¿no? Porque hay cosas que son, situaciones individuales, cosas donde dices, ok, mira, esto es algo que fue más allá de quizás las cargas normales. Pero yo no te puedo ayudar a vivir. Yo no puedo hacer las cosas que caen sobre tu plato de manera individual. Y sí, creo que cuando lo entendemos, ahí es donde vamos a poder poner límites entendiendo eso. Mira, hay cosas que a mí me corresponden, a nadie más. Yo tengo que aprender a lidiar con esto. Y cuando pido ayuda no demandando. Porque eso también sucede muchas veces. Es como que no, tú me tienes que ayudar. Y es como que nadie me ayuda. Claro. Sí, eso ráscalo un poquito ahí, porque creo que eso es más común, ¿eh? No, pero es que no me ayudaste. Es que no. la iglesia deben de ayudar. Y es como que, ok, mira, hay un tema ahí donde si yo no tengo bien claro cuáles son mis responsabilidades, entonces voy a vivir o exigiendo al mundo, o a todos, o tomando más de lo que yo debería o podría aguantar. Entonces, ahí es donde entra ese tema. Después estaba pensando, ¿por qué hay un énfasis en cuanto a o por qué en Latinoamérica luchamos tanto con este tema de límites? Metámonos en lo cultural para después hablar un poquito de qué metemos en el canasto de los límites, ¿no? Uh-huh. Bueno, tú has conocido los dos mundos. ¿Qué nos podrías decir? Bueno, en Estados Unidos se habla mucho acerca de la individualidad. Sé tu propia persona, emprende tu propio camino, etcétera, ¿no? Incluso desde un punto de vista de mercadeo. Yo, creciendo en Miami, trabajando en el mundo de mercadotecnia y todo, cuando tú quieres hacer algo que sea atractivo a una audiencia norteamericana, tú enfatizas la individualidad. Sé tu propia persona. Ajá. Si tú quieres hacer algo que sea atractivo para el mundo latinoamericano, tú hablas acerca de familia, ¿no? O sea, todos juntos, estás con familia y todo lo demás. Y suena bonito, pero dentro de los matices de cada familia encuentras un montón de problemas de límites, donde, qué sé yo, papá se ofende si tú te vas de casa, donde o sea, los abuelos criando los hijos, el hijo se ofende cuando abuelo no quiere cuidar de los hijos. Entonces se hace un montón de líneas borrosas en realidad en cuanto a responsabilidad. Donde dices, a ver, ¿y quién es el que manda? Yo creo que mucho tiene que ver, a ver, no sé si me estoy yendo muy por las ramas. No, vámonos por la rama, te acompaño. Yo creo que mucho tiene que ver con la herencia cultural, tanto española como, y la española viene de la romana. Uh-huh. La idea del pater familias, donde yo creo que va por ahí. Eran todos, o sea, uh-huh. ¿quién es el pater familias? O sea, es el que tiene todo el dinero, si es abuelo, si es bisabuelo, no importa, o sea, porque toda la villa, la construcción, claro, y todo es de él, y él es el que manda, él es el rey de esa propiedad. Entonces puede tener hijos, sus hijos pueden tener esposas, sus hijos pueden tener hijos, pero él es el pater familias. Claro. Entonces eso continúa hasta que después
eso, o sea, otra persona lo hereda. Entonces eso es lo que ves por lo menos en Latinoamérica. Encuentras una situación donde hay un patriarcado o un matriarcado también, sí, donde es como que todos le hacen caso a la persona que es como el que está sobre, sí, y no se respeta esa autonomía, porque es como que tú... Y como es lo que viste para atrás, se asume, sí, como tal y construye, está en la casa de la abuela y adelante vive la mamá y en el patio construyó la hija. Exacto. O el hijo. Hay algo que a mí me ha llamado la atención en cuanto a esa discusión o esa conversación, que tiene que ver con el hecho de, ¿cómo te lo puedo decir? Con qué es mejor, ¿no? No sé si, creo que lo hemos experimentado ambos siendo extranjeros. Uh-huh. Es que tú no entiendes nuestra cultura, ¿no? Ajá, sí. Y es como que, sí, ¿cuál sí, de las sí. dos culturas es mejor? Y yo creo que ahí hay un error. Creo que más bien es, a ver, hay cosas que aquí están, quizás la cultura en Estados Unidos es tan individual que es como se pierde un sentido de Gálatas 6:2. O sea, ayudémonos los unos a los otros. No quiero generalizar, pero quizás diríamos esa sería la tendencia, ¿no? Uh-huh. Y en la cultura latina es, en la ausencia de límites, es como que no importa, yo cumplo tu responsabilidad. Claro. Ten hijos y anda a trabajar y yo, abuelo, abuela, los crío para ti. Sí. Entonces es como que creo que ninguno de los dos ayuda, pero hay que ser muy honesto al respecto. Sí. Sí, yo creo que uno de los temas es que cada cultura tiene sus ventajas, sí, y desventajas. Hay ciertas cosas que vienen con hacer un énfasis exagerado en la individualidad, donde también familias, o sea, se separan, claro, y nunca más se ven, no se ayudan, no se sabe. Y el otro lado es donde todos se entremeten. Entonces, hay un tema donde podemos entender este tema de límites y saber cómo manejarlo independiente de digamos, el empuje o el aventón cultural. Y creo que tiene que ver con saber qué entra dentro de mis responsabilidades. No, perfecto. Ahora, pensando en eso, sería interesante, antes de quizás ver qué metemos acá en el ¿cómo se llama? En el canasto de las responsabilidades. Uh-huh. Creo que uno debería hacer un genograma de límites. O sea, a ver, ¿cómo fue mi historia familiar hacia atrás respecto a límites? Porque, repíteme lo que te cito siempre mal, amigo. Lo normal es lo que, ¿cómo es? Lo familiar es normal. Es normal. Lo normal es cómodo. Es cómodo. Lo cómodo es bueno. Es bueno, sí. Sí, ¿no? Me salté una. Y lo que es bueno es lo que elijo. Sí. Uh-huh. ¿Puede ser? Sí. Sí. O sea, lo familiar, ajá, es lo normal. Claro. Porque es lo que vi. Siempre vi. Lo que es normal es algo cómodo porque, o sea, hay, dentro de esa normalidad yo sé las reglas, yo sé cómo moverme. Sobrevivir. Entonces, me es cómodo. Uh-huh. Lo cómodo, pues me gusta. Entonces, si me gusta, lo elijo. Entonces, y es bueno. Entonces, ajá, yo hasta voy a defender aquella cosa que me es cómodo. Porque voy desde mi postura. Llevemos eso a los límites. Ajá. Creo que pensando en esto, porque uno dice, bueno, tengo que aprender a poner límites. Y yo quizás, podemos hablar de que los límites son parte de la naturaleza de Dios, de que no son a causa del pecado, como dijiste recién, uh-huh, que aún en Edén vemos límites, todo lo que tú quieras respecto a límites, lo cultural. Pero si yo no soy capaz de ver mi historia familiar, uh-huh, va a ser muy difícil hacer ajustes en cuanto a límites. ¿Por qué? Porque mi normalidad, lo que me es familiar, al normalizarlo, lo celebro y hasta lo defiendo. Claro. Entonces, hey, pero estás mal en esto. Sí. Y es como que, espérame, no. Y la foto que tenemos respecto a límites, todos tenemos una foto distorsionada. Y hasta que todos no asumamos que necesitamos mirar qué es lo que hemos aprendido, no para cambiarlo porque sí, sino decir, mira, esto a la luz de la palabra de Dios se mantiene, esto a la luz de la palabra de Dios se elimina. El hecho de ayudar los unos a los otros a llevar sus cargas, eso se mantiene.
pero jamás cumplir la responsabilidad de otro. Por eso Gálatas 6, lo que citaste recién, versículo 2 y versículo 5, son dos parámetros muy, muy claros. Pero me parece que quizás muchas personas se traban aquí y no van a avanzar nunca en el tema de límites hasta que no reconozcan. Pero eso implica cambiar narrativas, asumir cuestiones familiares. Y encontrar una nueva normalidad. Claro. Me adelanto a una serie que vamos a hacer en algún momento. En cuanto a espiritualidad emocionalmente sana, el autor Pete Scazzero dice, madurez tiene que ver con ir desaprendiendo las reglas que aprendimos en nuestras familias e ir adoptando las reglas de la familia de Dios. Entonces, pero primero tengo que saber cuáles eran esas reglas implícitas o explícitas que yo tengo, que yo defiendo. O sea, por ejemplo, yo lo viví mucho en mi propio matrimonio. O sea, es curioso, ¿no? Uno piensa que lo que uno tiene cuando creció es normal hasta que se casa. Entonces te casas con una persona que tiene una forma diferente de ser. Y, por ejemplo, la familia de mi esposa es mucho más familia latina, digamos, donde se hablan, comparten, tal vez tienen opiniones muy fuertes acerca de lo que uno de los hermanos está haciendo y todo. Y bueno, en eso crecieron. Yo crecí quizás más tirando a una dinámica gringa, más autonomía, más individualidad, pero después, o sea, mi esposa me empezó a reclamar, dice, oye, pero tú no sabes nada acerca de tus hermanos. Y yo, no, pero están bien. Después me entero de que... Viven por ahí. Sí, pero después me entero de que están pasando por una situación bien pesada. Y digo, uy, no, o sea, sí, me doy cuenta que eso no está del todo bien. Sí. Y después ella por su lado dice, bueno, hay cosas donde, pues, no le corresponden a mi familia estar entrometido, o yo no debería sentir la carga de hacer lo que una persona u otra de la familia me dice que tengo que hacer, porque tengo mi propia individualidad. Entonces cada uno de nosotros fuimos aprendiendo los pros y los contras, digamos que uno, por un lado, era más énfasis en cuanto a ayúdense las cargas, y el otro, cada uno llevará su propia carga. Entonces, o sea, pero creo que es interesante. Por eso las dos están en Gálatas 6. Y corrígeme con algo. Fue asumir que no todo lo que yo viví entonces fue perfecto. Correcto. No que todo... O sea, pero eso responde a cosas muy profundas. Y en la medida que uno es capaz, con madurez y con honestidad, hacer esa introspección y al mismo tiempo retrospectiva, o sea, porque es hacia adentro en mí, pero mirando hacia atrás, creo que ese es el primer paso para decir, ok, necesito aprender sobre esto de límites, necesito aprender sobre qué es mi responsabilidad y qué no, ¿no? Porque límites y responsabilidad van muy de la mano. Por eso respondamos la pregunta que decíamos recién. Sí. Entonces, ¿cuáles son las cosas que están dentro de mi círculo de responsabilidad? Tú habías compartido una diagrama, creo que es de Paul David Tripp, no es necesariamente de este libro. Creo que aparece en el libro de Instrumentos en las manos del Redentor, y que son dos círculos, uno pequeño que está dentro de uno más grande. Y el pequeño dice ahí responsabilidades, esas son las que me tengo que hacer cargo. Y en el círculo más grande dice preocupaciones, y son las que puedo orar, puedo ver cómo te puedo ayudar, etcétera, etcétera. Lo interesante es que él la usa y dice, la mayoría de las cosas por las que nos preocupamos o nos estresamos o nos sentimos fuera de control, entra en la lista de preocupaciones y no en la lista de responsabilidades. Mi personal observación en eso es, nos preocupamos tanto por aquellas cosas que son mis preocupaciones, que terminamos olvidándonos las que son mis responsabilidades, ¿no? Y yo digo, no, si yo cumplo lo mío, pero es que estoy preocupado. A ver, no, es imposible. El cerebro no nos da. Entonces, creo que cuando esa distinción nos ayuda, hace el ejercicio, hace esos dos circulitos y pone en el de responsabilidad las cosas que te corresponden a ti. Y checa cuánto de tus grandes temas de ansiedad, de una vida fuera de control, ¿son responsabilidad o son preocupación? ¿No? Y creo que hay cosas que se podrían descartar. Ojo, las que no son mi responsabilidad no es ser indiferente. Vamos a hablar de eso en el próximo episodio, ¿no? Sí. Pero no pueden ser mi responsabilidad, sí. ¿no?
pensando en qué ponemos ahí. Sigamos un poco lo que dicen los autores, ¿no? Sí, tienen una lista acerca de lo que incluyen, lo que están dentro de mis límites, ¿no? A mí no me gustó el primero. ¿No te gustó? ¿Qué, o sea, sentimientos? No es que no me gustó, pero ¿cómo lo digo? Cuando leí el libro hace muchos años atrás es como, ¿pero por qué? Sí, tú me estás haciendo sentir así. A eso me refiero. O sea, no me gustó en el sentido de que fue como, uy, no lo veía. Bueno, es que es muy común. Claro. Es muy común. La primera en la lista es sentimientos. Yo soy responsable por lo que yo siento. El problema es que muchas veces nosotros tiramos la responsabilidad de la otra persona. Decimos, es que tú me hiciste enojar. Es que tú te pusiste mal, entonces yo me puse mal, entonces yo estoy mal por tu culpa, ¿no? Entonces, no podemos negar el hecho de que, pues, nosotros respondemos, pero al final... Somos responsables de lo que yo soy responsable de mis sentimientos. Sí, y no negamos que hay impacto de otros en nuestros sentimientos. O sea, no estamos diciendo que, no, soy una isla y hagan lo que quieran. No. O sea, mira, ¿sabes qué? Me afecta o tiene un impacto lo que tú has decidido hacer o hablar, etcétera. Pero sí creo que ponerlo primero en la lista rompe muchos esquemas asumidos, ¿no? Porque es como, me hicieron sentir, me hace sentir. No, yo decido lo que siento. Y tengo que hacerme cargo. Creo que un punto importante ahí es, tenemos que aprender a hacernos cargo de nosotros, ¿no? O sea, sí, yo estoy decidiendo sentir esto, ¿no? Sí. La próxima son actitudes y creencias. Ahora, eso es interesante porque actitudes y creencias muchas veces nos es impuesto, especialmente el tema de creencias, lo que tú aceptas como verdad. Muchas veces nosotros recibimos lo que viene de nuestra familia, lo que es verdad. Y simplemente queda ahí. Ahora, yo diría, si estamos hablando acerca de un niño de 10 años, tal vez esto no necesariamente entraría dentro de su responsabilidad en cuanto a creencias. Porque la está formando. Pero un adulto, yo creo que tiene la responsabilidad incluso de evaluar cada una de sus creencias. Totalmente de acuerdo. A la luz de lo que él o ella sabe. Y ver si lo continúa aceptando como verdad o no. Porque... sí, lo que dije cuando uno se casa, es expuesto a un montón de cosas que simplemente aceptaste como verdad y simplemente aceptaste como normal. Sí. Pero creo que parte de madurez y parte de tener tu propia individualidad, tu propia autonomía, es a la medida que vas aprendiendo, pones tus creencias a la luz de lo que... de la verdad que vas aprendiendo, especialmente la verdad bíblica, y ahí es donde aceptas tomar o rechazarlo. Hay personas que, ¿cuál sería la palabra? Que delegan o abdican su responsabilidad de sus creencias a otra persona. Sí. Y hay algunos, ojo, que hasta lo espiritualizan. Hablo quizás de una mujer que dice, bueno, yo soy sumisa a mi esposo, entonces lo que crea mi esposo en cuanto a la teología, en cuanto a la Biblia, pues eso debe ser mi posición también. No. Y no. O sea, ya hablamos de eso en sentido de equipo. Sí. ¿Okay? vuelvo a escuchar de peras y manzanas, si querés. Es como que aparece una nota y tengo una pregunta. Si tiene que ver con eso, vuelva de peras y manzanas y nos volvemos a ver acá. Bueno, hablaste de sentimientos, actitudes y creencias. Los autores ahí después hablan de conductas, ¿no? Y eso es como obvio. Somos responsables de nuestras conductas, ¿no? Sin embargo, no siempre lo hacemos tan así. Por ejemplo, pienso en los padres que viven justificando la conducta de sus hijos. O sea, es como que, hey, no, es que tiene sueño. No, es que en los días nublados está así. No, es que el sol lo pone mal. Hay pasto. Señora, pero tiene 34 años. Claro. O sea, y ojo, no estoy diciendo que hay cosas que no afecten la conducta de nuestros hijos. Pero cuando hay una tendencia constante a la justificación de cualquier cosa, estoy negando que
la individualidad del otro y que tiene que hacerse responsable de su conducta y que su conducta tiene consecuencias. Bueno, otra manera de justificar la conducta es cuando yo trato de decir, no, es que esa fue mi reacción. Yo reaccioné. Entonces, siempre cuando está el argumento, la pregunta es, ¿pero quién lo comenzó? Y yo creo que eso no debería importar. O sea, si yo... O sea, eso que me decían a mí, pero empezó él. Sí, pero tú eres el hermano mayor, así que... Ajá, sí. Terminaba siempre perdiendo, porque si empezaba yo, eres el hermano mayor. No, pero empezó mi hermano menor. ¿Y tú qué hiciste? Contesté. Bueno, también ligas porque no debería... Está bien, confesiones de hijo mayor. Es un asunto pendiente. Exactamente. No, lo digo con humor, no hay problema. No, pero creo que, o sea, hay veces donde, Dios mío, personas que no sienten la necesidad de pedir perdón porque yo no comencé. Sí, yo reaccioné. Y es como que, ¿pero qué? O sea, sí. tú eres un robot que simplemente, o sea, respondes a... No. O sea, tú tienes tu propia autonomía, claro. Tu responsabilidad por tu conducta. Ok, siguiente, elecciones. Okay. ¿Esto es un límite o entra dentro de tus responsabilidades? Sí, porque yo decido al final. O sea, el aspecto volitivo aquí surge como parte esencial de la naturaleza humana. O sea, es que yo elegí eso. Una de las formas de no hacernos cargo de eso es que no me quedó otra opción. ¿Viste? Cuando decimos eso, es que no tenía otra opción que hacer esto. Sí. No me estoy haciendo cargo de que yo elegí esto. Y eso tiene que ver con límites y responsabilidad. No sé si va, o no sé, no me quedó otra porque, no sé, buscaba aprobación o porque me obligaron a hacerlo. O sea, bueno, algo muy interesante, perdón, voy a echarme un clavado. Para eso está este podcast. En el juzgado de Nuremberg, tuvieron a nazis ahí que argumentaban diciendo, es que yo solamente estaba siguiendo órdenes. El concepto de obediencia debida. Entonces dijeron, o sea, dentro de mi sociedad, Alemania nazi, esto era la ley. Y yo estaba siguiendo la ley de mi nación. No me puedes culpar de esto, porque no había otra cosa para hacer. Claro. Y es curioso, y yo creo que fue quizás la última vez que se argumentó esto, donde dijeron no, porque hay una ley mayor. Y hablaba acerca de la ley natural o la ley de Dios o la ley de la conciencia, apelando diciendo, tú tienes todas las facultades para saber lo que es bueno y malo. Sí. Por lo tanto, tú violaste esa ley mayor, que va por encima de cualquier ley nacional. O te hubieses negado a hacer aquello que sabías que no debías hacer y haber asumido las consecuencias de ello. Pero sí, eso que dices, el concepto de obediencia debida. Sí, pero no me quedó obediencia jerarquizada. Y creo que eso es algo que lo encontramos en toda la Escritura. Los amigos de Daniel. Pues la ley de toda la tierra era adora a este ídolo. Y ellos dicen no, porque hay una ley mayor. Y creo que cada persona que ha entendido quién es en Cristo sabe que esa ley que va por encima de cualquier ley dada o lo que sea, es mucho más importante. Hay personas que o sea, buscan tecnicismos y un montón de cosas y dicen, bueno, pero es que no me quedó... Bueno, por ejemplo, o sea, hay gente que... O sea, hay leyes a veces que digamos, quitan o eximen a las personas de su responsabilidad. Donde es como que, bueno, pero... Sí, se entiende. Pero robó por necesidad. Bueno, pero vamos a quitar la consecuencia a esta acción porque no... ¿Qué va a hacer? Y yo creo que una persona que entiende quién es en Cristo no debería caer ante esa mentira. No. O sea, tú eres responsable de tus propias decisiones. Sí. Y tenemos que... O sea, bueno, hay mucho para seguir ahí rascando e hilando fino al respecto, pero creo que quizás... ¿Cómo lo puedo decir? Como tiene que ver con el aspecto volitivo, siempre, y eso asume nuestra responsabilidad, vamos a buscar de alguna manera suavizar la responsabilidad cuando hemos elegido mal de mi decisión. Siempre vamos a tender a buscar alguna narrativa que suavice
La mujer que me diste. La mujer que me diste, no me quedó otra, es que tú no entiendes, es que lo que sea, ¿no? Y tenemos que aprender a hacernos responsables y, por ejemplo, pensando en la relación padre-hijos, aprender que nuestros hijos se hagan responsables de sus decisiones, aunque como papá nos duela. Y pienso esto, sí, pero es que me duele. Mira, Dios, que es el mejor padre que puede existir, mucho mejor que nosotros, dejó a su creación que se haga cargo de sus decisiones y lo sigue haciendo. Entonces, como que ante ese ejemplo, sí, no hay de otra. Bueno, sigamos. Valores es la próxima. O sea, ¿de qué manera esto entra dentro de mis límites, de mi responsabilidad? De alguna manera, todos respondemos a valores. O sea, si yo decido algo, es como una cadena. Bueno, ¿y por qué elegiste eso? Bueno, porque yo considero que esto es valioso. Bueno, eso también responde a mi responsabilidad. O sea, yo decido qué van a ser los valores que me van a mover en mi vida para la toma de decisiones, para dejar de hacer una cosa o dejar de hacer otra. Y eso también responde a cosas heredadas. O sea, nosotros asumimos como normal los valores familiares, pero no necesariamente es lo mejor. Entonces después termino tomando una decisión. Sí, es que yo considero que esto es un valor, sí, pero tú elegiste ese valor. Ajá, ¿no? Sí, correcto. Bueno, o sea, vuelvo al ejemplo de padres e hijos, quizás porque ese es tal vez el ámbito donde más distorsión de límites existe, ¿no? Hijo, tú vas a ser doctor porque de ser doctor es lo máximo. Y el hijo, bueno, sí, supongo que ser doctor es lo máximo, entonces voy a ser doctor. Entonces, si el hijo no tiene ese valor necesariamente, claro. En vez de decirlo, a veces decide adoptar el valor externo y como que tratar de meterse en ese saco, cuando en realidad tendría que ser honesto y decir, no, espérate, el valor que yo tengo no es la misma. Claro. Ahora, a veces donde sí embona y está bien, pero ¿cuántas veces existe esa frustración? Porque simplemente o no quiero reconocer el valor ajeno, o sea, decir, quizás mi hijo valora algo que yo no valoro. Exacto. O el querer o el tratar de simplemente ignorar de que el tema de lo que yo valoro es mi propia responsabilidad, ¿no? Sí. Entonces, tal vez ahí es donde podemos encontrar o ver ese tema. Otro suena medio meta, pero es redundante. Sí, es límites. Sí. Límites son parte de mi responsabilidad. Claro. Es decir, saber cómo ponerlo, dónde ponerlo y de qué manera ponerlo, ¿no? Y vamos a ir hablando de eso en los próximos episodios, pero tengo que hacerme cargo. Soy yo que pongo límites. Correcto. Bueno, lo que dijimos al comienzo. Yo no puedo, si una persona está invadiendo mis límites, yo no puedo culpar a la otra persona por no haberlos respetado. Sí, es como que, ok. Le puedo decir, ¿sabes qué? No los respetaste. No, claro. Pero yo tengo que poner el mío. Exacto. O sea, si tú sigues hablando así, entonces no podemos continuar la conversación. Pero eso es un límite que yo pongo. O sea, no puedo echarme la pelea y después decir, no, ¿por qué me habló así? Tú permitiste que siguiera. Exacto. Y es difícil eso, porque hay una narrativa que en muy pocos casos es legítimo, pero la verdad muchas veces o sea, como que lo quieren usar para cosas que no son. En cuanto a culpar al víctima. La víctima. Perdón. Culpar a la víctima. Donde queremos decir, no, pero es que la otra persona tendría que haber sabido. Claro. Y tú qué culpa tenías. Ahora, el ejemplo más extremo es en cuanto a la violación, ¿no? Entonces, donde siempre dicen, no, es que no, sería sumamente injusto preguntarle a una chica que fue violada, pero tú, ¿qué hiciste? ¿Y qué tenías puesto? Sí, yo entiendo. Eso sería un problema. Pero si quieres aplicarlo a absolutamente toda la vida, no. Nosotros tenemos agencia. Yo puedo frenar una conversación. Yo puedo parar, yo puedo poner distancia, ¿no? Yo puedo decir, aguántame, no, esto no va, no voy a permitir esto. Entiendo el punto. Puede ser, porque estoy de acuerdo contigo, jamás aplicaría una persona que ha sido violentada, por ejemplo, ¿no? Sin embargo,
hay que tener cuidado de no terminar creando por eso una cultura de víctima. Ajá, correcto. ¿No? Donde es que me habló mal. Bueno, pero tú tendrías que haberle dicho, ¿sabes qué? Si me sigues hablando así, yo no sigo hablando contigo. Uh-huh. Y eso nos evitaría tantos problemas. Porque después pienso en relación padre e hijos. Y uno como papá termina contestando mal y después pidiendo perdón. ¿Pero por qué? Porque no pusiste límite quizás a una primera mal hablar. Exacto. Si me vas a hablar de esa manera, no seguimos hablando. Pero, o sea, sí, entiendo, creo que hay que distinguir, porque es obvio, no podemos culpar cuando hay contexto de ¿cómo se llama?, de violencia, Sí. como dijiste recién. Pero en el trato normal, uno tiene que aprender a poner límites Uh-huh. y uno tiene que hacerse cargo de eso. Bueno, sigamos porque ya se nos está yendo el tiempo. Ok. Dones, talentos, tiempo y recursos. ¿De qué manera esto entra dentro de mi responsabilidad? O sea, Dios, a mí me encanta Efesios, cuando dice que Él nos, pero a cada uno le fue dada la medida de la fe conforme a la gracia. Uh-huh. Predicaste hace 1 o 2 domingos atrás, 2 domingos atrás de los parábola de los talentos, ¿no? Que tiene que ver con Dios te da una responsabilidad. Algo pone en nuestras manos y es mi responsabilidad hacer algo productivo para el reino. Uh-huh. Tiempo, recursos, talentos, todo lo que Dios pone en nuestras manos. Es interesante porque en esa parábola lo que se censura es el hecho de no hacer nada al respecto. Correcto. Y justificarse. Ay, es que tú eres un hombre malo y eres severo. No, o sea, creo que es mi responsabilidad. ¿Qué hago? Porque somos mayordomos. Hay una mayordomía, hay una responsabilidad Uh-huh. delegada. Mira, esto es no es tuyo, pero te lo doy. Ajá. Úsalo para el reino. Es mi responsabilidad. Sí. Y esa es una constante para seguir. Podemos hablar mucho de eso. Y es diferente en cada uno. Sí. Entonces muchas veces yo lamento que no tuve lo que la otra persona tiene. Ajá. Y ese no es el punto. Y ese no es el punto. Exacto. Porque hay personas que dicen, no, yo no usé esto porque no tengo aquello. Y es como que eso no viene al caso. No quiero llevar la parábola más allá, pero el que recibe 2... Ajá. Pero yo no hice nada porque no me diste 5. No dice eso. Dice, mira, Sí. me diste 2 y lo aproveché. O sea, hay una individualidad y el hecho de compararnos, siempre mirar afuera anula mi responsabilidad. Siempre preocuparnos tanto por las preocupaciones de otros, siempre va a ser en desmedro de mi responsabilidad. Entonces, sí creo que ahí aplica muy bien el concepto. Sí. Pensamientos son parte de mi responsabilidad. Es interesante el tema de pensamientos. Muchas personas quieren culpar al diablo. El diablo puso en mi mente, ¿no? Ahora, yo creo que, ¿cómo lo puedo decir? No sé de ti, pero por lo menos mi manera de pensar y todo cuando uno está ahí caminando, lo que sea, hay pensamientos que van divagando, ¿no? Entran y salen. Y como dijo Martín Lutero, que también luchaba con pensamientos intrusivos. Él decía, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan un nido en mi pelo. Y yo creo que sí, hay veces donde hay pensamientos que entran a tu cabeza y hasta lo tienes que rechazar. Sí. Y, no, yo no voy a... No. Pero cuando tú decides agarrar un pensamiento, prestarle atención, darlo vuelta, seguir considerándolo, eso totalmente 100% es tu responsabilidad. Tú tomaste la decisión de enfocarte en eso. Y clavarte ahí. Sí, porque no sé de dónde vino. Es que nuestra mente... si podemos hablar de mente como ese espacio donde racionamos, no es impermeable, es total y absolutamente permeable al entorno. Entonces, ¿y por qué vino ese pensamiento? Anda a saber, escuchas, miras, 10.000 cosas, ¿no? Por lo tanto, hay un sistema que está gobernado por el maligno. Y ahí podemos hablar de las mentiras diabólicas, pero que yo termino de decidir creyendo. O sea, y ahí es donde tenemos que hacernos cargo de mis pensamientos. Entonces, es que no sé cómo vino... No sé cómo vino. Es inevitable, producto de todo. Ves noticias, qué sé yo, lo que sea. Viste, justo estás por tomar el avión y justo salió una noticia de que se cayó un avión. Uy, ¿qué piensas que vas a pensar? O sea, bueno, ¿entiendes? Jesús en Mateo capítulo 6 habla acerca de no os afanéis. O sea, el afán es una fijación en cuanto a un cierto pensamiento. Claro.
Y hay personas que se quieren eximir y decir, no, es que yo soy así, yo soy muy ansioso, No. Y es como que, no, espérate. Tú decides tomar ciertos pensamientos y enfocarte en eso. Ahora, de que haya sido una conducta aprendida, de que sea difícil, etcétera, está bien, pero entra dentro de tus responsabilidades, porque si no, Dios no sentiría la necesidad de decir que no nos afanemos. Y creo que tengo que tomar esa responsabilidad. Sí. Bueno, las últimas. Deseos. Bien. Yo deseo lo que deseo, porque es lo que deseo. Deseo. Sí, creo que... O sea, a ver, no sé por qué quise esto. Ay, no sé, lo quise... No, a eso me refiero. O sea, hay personas que dicen, ay, ¿y por qué quisiste hacer esto? No sé por qué. No, o sea, a ver, hay razón. Tú deseaste algo, ¿no? Y tenemos que hacernos cargo de eso. Otra vez, o sea, somos responsables por las cosas que queremos. Ahora, como tú dices acerca de los pensamientos, mucho de esto está establecido sobre cosas que quizás viví, cosas que fue formación en mi infancia, etcétera, etcétera. Pero no puedo simplemente decir, así soy. Esto es lo que quiero y punto. No, creo que hay un trabajo que hay que hacer, de rascar, de decir, ¿y este deseo de dónde nace? ¿Es un deseo correcto o es un deseo incorrecto? Hay personas que son, que tienen deseos malos y es como que, no, pero esta es mi manera de ser. Y es como que no. O sea, tú tienes que hacer ese trabajo de ir descubriendo e ir rectificando y ajustando esos deseos a la luz de la palabra, ¿no? Totalmente. Y la última tiene que ver con amor. O sea, decidimos nosotros a quién amar y a quién no. Tenemos que hacernos responsables de que amar tiene un aspecto volitivo. Por lo tanto, tengo que hacerme responsable de amar o dejar de amar. Por algo la invitación es ama a Dios y ama a tu prójimo. O sea, no brota con espontaneidad por los poros. Y bueno, se liga con el tema de deseos. O sea, yo escuché a una persona decir, sí, dejé a mi esposa porque el amor se acabó. Y es como que, a ver, dilo de vuelta, pero no en voz pasiva. O sea, tú decidiste dejar de amar. Sí. Tú tomaste una decisión y tal vez fue motivado por deseos que también vino de ti. Sí. Bueno, y diste un buen ejemplo, porque a veces con el tema del amor es como que no, es que ya buscamos narrativas tan, básicas, llenas de clichés, que lo que van diciendo o lo que van comunicando es que yo no me hago responsable. Mira, ¿sabes qué? Yo decidí esto. Esto pasó así. No fue la flecha de Cupido. No. Ahí hubo un deseo, hubo pensamientos que seguiste fomentando y le fuiste dando en cuanto al amor o el dejar de amar o lo que sea. Pero sí, o sea, es mi responsabilidad. Sí. Sí, y yo creo que en cuanto, volviendo a este tema de límites, ¿no? Hay todas esas son las cosas que entran dentro de mi responsabilidad. Hay chamba, sí. Hay trabajo. Y yo creo que nosotros tenemos que saber cuáles son las maneras de poner límites. Sí. Que un poco vamos a ir aprendiendo de eso la próxima semana. Pero quizás tirando algunas cosas, cerrando, ¿no? Pienso que uno debería hacer una sana radiografía de si eres de las personas que te cuesta poner límites, si eres de las que no respetan límites ajenos, por ejemplo, o dicho de otra manera, es que no sé decir que no, ¿no? Eso es, algo hay, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, es quitar la connotación negativa a la palabra límites, ¿no? Porque como límites tiene que ver con nuestra responsabilidad, entonces todas estas cosas que acabamos de decir irían en el círculo pequeño que decíamos que citaste recién de Paul David Tripp, ¿no? Y me parece que con eso tenemos suficiente como para hacernos cargos de nuestro caos y quizás ahí empezamos a equilibrar la balanza de me preocupo de cómo ayudar al otro porque tengo tanta responsabilidad acá que tengo que asumirla. No es vivir una vida indolente.
no es ser insensible a las necesidades de otros, pero tengo que asumir lo que es mi responsabilidad, porque esa es la forma, esa es la naturaleza de los límites, ¿no? Así que bueno, se viene interesante episodio la próxima semana. Queremos perfilar un poquito, ¿no? ¿Cómo se ven las personas? Claro. ¿No? Ahí el autor propone 4 perfiles que están muy interesantes. Vamos a ver. Sería interesante hacer después algún test. No lo hay, creo, en el libro, así como tal. No. Pero sería interesante si tenemos algún psicólogo o psicóloga que quiera hacer el trabajo, algún test como para decir, mira, por aquí va tu opción múltiple. Tu perfil de límites. Bueno, pero yo creo que no es tan difícil. No. O sea, es simplemente cómo reaccionas tú en estas situaciones, en estas circunstancias. Si eres suficientemente honesto, te invitamos próximo jueves a un baño de honestidad para hablar de cómo son los perfiles en cuanto a límites. Dale. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.